Señor Jesús comienza a conquistar nuestros corazones, nosotros comenzamos a vivir una vida distinta, como ustedes están experimentando ahora, se incrementa, ¿no? No es que nosotros no teníamos una relación, sino que la relación se incrementa, se convierte en una relación más íntima, ¿no? Bien, sin embargo, hermanos, y esto es una cuestión real, por más de que nosotros tengamos un gran defensor, también tenemos un atacante poderoso que es el enemigo. Y no hay que tenerle miedo, pero no hay que subestimarlo, ¿sí? Porque es un ser que tiene poder. Nosotros somos humanos y nosotros no podemos luchar contra las fuerzas espirituales. Y el enemigo tiene un solo objetivo, hermanos. Él no lucha porque tú le intereses o quiera hacerte sufrir a ti. Ese no es el objetivo de él. Obviamente él tiene envidia en su corazón, no le gusta que las personas sean felices. Pero ¿por qué quiere verte sufrir? ¿Por qué quiere que tú sufras? En realidad porque a quien él odia es a Jesús. Y si tú sufres, entonces Jesús sufre. Entonces nos utiliza para crearle ese dolor a Jesús. Esa es la naturaleza del enemigo. Y entonces cuando las personas comienzan a acercarse a Jesús, cuando comienzan a tener una relación, a él no le agrada porque él conoce el poder de Dios. Él vivió en el cielo. Él sabe lo que Dios es capaz de hacer si un hombre o una mujer tienen demasiada intimidad con el Señor. Y entonces él comienza a ¿qué? Él comienza a crear obstáculos en nuestra vida. Hermanos, yo voy a ser bien sincera con ustedes, porque siempre suele pasar que muchas veces nosotros cuando hacemos bautizar o hacemos estudios bíblicos, las personas se bautizan y le describimos que va a ser la vida color de rosa, y eso es mentira y usted lo sabe. A la mayoría de personas estaba mejor cuando no era adventista que cuando acepta y se bautiza parece que vienen las pruebas. ¿Por qué? Porque antes al enemigo de ese alma no le interesaba, pero ahora sí, lo mismo pasa en los momentos a solas. Cuando una persona comienza a vivir con el Señor Jesús, el enemigo no se va a quedar tranquilo, va a intentar que tú te separes de Jesús. Y va a hacer cosas terribles, pero eso es un proceso, porque después cuando se da cuenta que realmente no va a romper tu intimidad con Jesús, el enemigo deja de atacar, o siempre va a atacar, pero ya va a ser diferente, porque tú ya vas a tener fortaleza en el Señor Jesús, vas a saber quién es el vencedor, vas a conocer el poder de Dios, el amor de Dios. Pero en ese proceso nos es difícil y el enemigo comienza a atacar con cosas muy sutiles, ¿no? Y nosotros con mi esposo tampoco estábamos recién aprendiendo muchas cosas y con algo tan sutil, hermanos, como un cumpleaños. Nos invitaron a un cumpleaños. ¿Qué puede tener de malo ir a un cumpleaños? Nada, ¿sí? Nada, aparentemente. Pero los planes del enemigo, tú no te vas a dar cuenta que son planes de él. Nosotros teníamos hábitos diferentes, habíamos cambiado ya nuestros hábitos, es decir, nos acostábamos temprano para levantarnos temprano, hacer nuestros momentos a solas, ya teníamos una rutina, pero aquel día que fuimos a este cumpleaños llegamos tarde. Aquí se celebran muy tarde los cumpleaños, aquí en Buenos Aires la vida es muy nocturna, supongo que en Perú ahora también. Entonces llegamos tipo 12 de la noche, 1 de la mañana, hasta bañarnos y acostarnos, pues se hizo 2 de la mañana, y cuando ya uno duerme poco, se levanta de sueño y nos levantamos apurados para ir al trabajo y no conseguimos hacer aquel día nuestros momentos a solas con Cristo. ¿Sí? Y al otro día tuvimos otro compromiso y al otro día otro compromiso y comenzábamos a decir, bueno, entonces hago mañana. Y eso se comenzó a convertir en algo que comenzamos a postergar. Hermanos, en psicología decimos que se necesitan 33 días para generar un hábito y tan solo 3 días para perder el mismo hábito. Y nosotros comenzamos a perder a Jesús. Por eso, ninguno que esté firme, el que esté firme, cuide de no caer. Hermanos, esta guerra es completamente real. El enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Uno se aparta de Jesús, uno da prioridad a algo que es muy simple, que parece muy simple, y el enemigo te destruye. Y esto es literal, hermanos. Es una guerra espiritual
espiritual y es así. Cuando uno se separa de Jesús, nada bueno puede pasar en nuestras vidas. Dios quiere bendecirnos, pero hay promesas y hay condiciones para recibir esas bendiciones, no porque el Señor quiera imponerlas, porque son principios divinos. Por ejemplo, si Él quiere cambiar tu carácter, tú tienes que permanecer en Jesús. Hay principios, tenemos que hacer algo. Entonces el Señor Jesús nos pide que permanezcamos en Él, pero si por cuestiones de un cumpleaños, por cuestiones de trabajo, por cuestiones cualquiera que el enemigo vaya poniendo sutilmente en nuestra vida, nosotros lo ponemos antes que a Dios, Él no puede hacer nada porque tenemos el libre albedrío. Y entonces nosotros nos comenzamos a apartar de Jesús. Y como les digo, quien se aparta de Jesús, nada bueno puede suceder. Finalmente, mi esposo o el enemigo comenzó a colocar ideas en su cabeza, pensar que lo que nosotros estábamos viviendo era algo muy exagerado, ¿no? Esto de estar orando todo el tiempo, esto de levantarse de madrugadas, ¿no? Es muy exagerado, ¿no? Mira, somos jóvenes, vamos a vivir, vamos al cine, vamos a los cumpleaños, vamos a vivir. Y yo en el fondo sabía que esto no era correcto, pero bueno, también no quería acompañar, ¿no? En ese caminar con mi esposo. Él comenzó a estudiar una carrera, la carrera de medicina, y bueno, comenzó a estar en la universidad no adventista, y poco a poco también nos fuimos alejando de la iglesia, ¿no? Hermanos, esto es muy importante también. Hago un paréntesis aquí. Muchas veces en nuestra iglesia, las personas comienzan a cambiar de conducta. Y en vez de nosotros discernir que algo está sucediendo en esa casa, comenzamos a juzgar. Cuando una persona llega tarde al culto, cuando una persona no viene a JA, no lo juzgues, visítalo, ora por esa persona. Estos son síntomas que a veces dentro de la iglesia no tomamos en cuenta, que son importantes. Y a nosotros nos pasó eso. Nosotros comenzábamos de pronto a llegar tarde, ya no íbamos a la escuela sabática, llevábamos el culto, a veces no íbamos a JA porque mi esposo quería estudiar, porque obviamente tenía exámenes fuertes, y él decía, bueno, ni bien termina el sábado, yo comienzo a estudiar. Después decía, no, miren, estoy muy cansado, hoy me voy a quedar a dormir. Jesús va a entender, ¿no? Nosotros siempre pensamos que Jesús tiene que entender, pero también existe una obediencia por principio, ¿no? El sábado no nos corresponde a nosotros, el sábado es de Jesús, nosotros no lo podemos tocar, es de Él. Y entonces, finalmente, un día Él se retiró de la iglesia y yo tuve que tomar una decisión. O me retiraba de la iglesia con Él, o decidía volver a Jesús y con Jesús a la iglesia. Hermanos, no pensemos que porque ahora comenzamos a tener una experiencia con Jesús, la salvación no dura una vez y para siempre. La salvación es día a día. La salvación se obtiene cada día con Jesús, en la permanencia con el Señor Jesús. Ahí vemos el ejemplo del hombre que cuando los demonios salieron, él limpió su casa, su corazón, y cuando el demonio regresó, vio que la casa estaba limpia, y fue y buscó ¿cuántos demonios más? 7 demonios. La guerra es fuerte. Nosotros no podemos pensar, hermanos, que porque una vez ya estamos con Jesús, ya estamos con Jesús siempre. La salvación es algo que hay que lucharla todos los días hasta que Jesús vuelva. Pero vale la pena. Vale la pena. Bueno, mi esposo se retiró de la iglesia y fueron momentos bastante complicados. Nosotros comenzamos a tener problemas por esta situación también, obviamente, porque ya no eran los mismos hábitos, ya no eran las mismas costumbres, muchas cosas distintas. Y era una frustración terrible también, ¿no? Y hermano, nosotros somos humanos, yo quiero mostrarme tal cual soy. Ustedes pueden verme predicando, pero yo soy tan humana como ustedes. Y yo reacciono de la manera como reacciona un humano también, ¿no? Y también en ese tiempo estaba recién conociendo a Jesús de otra manera.
Y finalmente un día mi esposo me dijo, mira, Sara, tenemos que hablar. Y nos sentamos, hablamos, y él me dijo, he tomado una decisión porque nosotros hemos cambiado mucho, tenemos rumbos diferentes, vos vas para un lado, yo voy para el otro, tú no me quieres acompañar, yo no te quiero acompañar. Entonces he decidido irme de casa. He decidido que necesitamos un tiempo, ¿no? Yo no sabía lo que estaba pasando, no sabía lo que estaba sucediendo. Pensé al día siguiente vamos a conversar, pero al día siguiente él tenía la decisión reafirmada. Y finalmente, un 30 de agosto del 2017, me acuerdo la fecha, él se fue de casa. No hubo una gran discusión. Yo llevé esto a Jesús. Había regresado a mi amigo Jesús, esta vez sola. Pero el Señor Jesús, lo único que me impresionaba o hablaba a mi corazón era que yo esperara en Él, que yo confiara en Él. Pero es difícil confiar cuando uno siente que el Señor muchas veces no responde o no hace nada. Cuando Él se fue de casa, para mí fue realmente duro. Yo me quedé en casa durante un mes. En este mes la única que sabía era mi hermana, pero le había prohibido que cuente, no conté para mi familia, no conté para la iglesia, no conté para nadie. ¿Por qué? Porque sentía vergüenza, no sabía cómo enfrentar, pensaba mi esposo va a volver. Yo me encontraba en una situación muy difícil porque siempre fui, como les dije, perfeccionista y demasiado correcta en ciertas cosas y había hecho todo lo que se puede hacer bien dentro de un matrimonio, dentro de expectativas humanas. Y de pronto, o sea, digamos que lo peor que yo podía pensar es pensar en un divorcio, ¿no? Pero en aquel mes, hermanos, que yo me quedé con Jesús, pasaron muchas cosas. Tuve muchas experiencias con el Señor Jesús. Pero en aquel mes el Señor Jesús mostró para mí los errores que yo había tenido dentro del matrimonio. Él no mostró para mí los errores de mi esposo. Él mostró para mí los errores que yo había cometido, porque cuando una relación termina, siempre uno trata de buscar el error en el otro, pero hermanos, cuando una relación acaba, la responsabilidad siempre es de a dos. Pero el Señor no me mostró eso para juzgarme, sino todo lo contrario, porque Él quería restaurarme. Y la única manera de restaurar, hermanos, es reconocer quiénes somos. Y muchas veces pensamos que hay cosas pequeñas que no ofenden a Dios, pero el Señor en una relación de matrimonio le interesa que usted muchas veces un acto egoísta, un levantar la voz, el Señor le importa. Y el Señor ve eso como algo desagradable que lo deshonra. Pero el mundo ha metido filosofías en nuestra cabeza que muchas veces nosotros nos es imposible salir de ello, ¿no? Por ejemplo, la filosofía del feminismo. No quiero hablar de filosofías acá, simplemente doy un ejemplo, porque yo antes me consideraba feminista, ¿sí? Yo luchaba y defendía a las mujeres. Hoy yo me doy cuenta que esa es una arma completamente satánica, porque irrumpe los principios de Dios. Lo que pasa es que tanto hombres como mujeres hemos irrumpido el principio de Dios, porque Dios nos creó para vivir en armonía y respetarnos tal cual somos. Si una mujer se siente amada por el esposo y un esposo se siente respetado por la esposa, nunca va a haber un divorcio. Pero como estamos irrumpiendo esos principios, como no respetamos al esposo y como los esposos no hacen sentir amada a la esposa, entonces por eso es que todo el tiempo vivimos en guerra dentro de los hogares. Y ese no es el plan de Dios. Si nosotros aprendiéramos a cumplir los principios dentro del matrimonio, estas cosas no sucederían. Pero ¿qué ha hecho el enemigo? Nos ha enceguecido, hermano. Nos ha enceguecido y ha bloqueado las cosas simples, los principios simples de Dios para destruir nuestras vidas, para que suframos, porque cuando nosotros sufrimos, sufre Jesús. Y después de aquel mes, yo quedé en paz con el Señor. Pedí perdón también para mi ex esposo. Y es interesante, ¿no? Porque el Señor, cuando nosotros pasamos una dificultad, Él no nos victimiza.
todo lo contrario, ¿no? Él nos apoya, nos da consuelo, pero la victimización sería reforzar un acto egoísta. Porque en realidad, hermanos, o sea, muchas veces las cosas que suceden en nuestra vida muchas veces tienen un propósito y siempre van a tener un propósito, pero muchas veces son consecuencias de nuestros propios actos. Entonces, después, 6 meses después, yo me enteré la verdadera razón por qué mi esposo se había ido, porque había cometido infidelidad, tenía una mujer embarazada y actualmente tiene otra familia y tiene una hija. Yo no lo he vuelto a ver, pero el Señor Jesús no permitió que yo guardase rencor en mi corazón. En aquel mes yo creo que Él trabajó muchas cosas en mí. Él pidió para mí, después de separarme, que yo orara por él durante un año, por su salvación. Oraba todos los días por su salvación. Y yo pensaba que eso era por él, pero después del año el Señor mostró que no estaba orando sí por él, pero el mayor objetivo es que mientras yo oraba, el Señor sacaba todo lo malo que mi corazón podía tener. No hay nada más sanador, hermanos, que orar por la persona que te lastimó o que tú crees que te hizo daño. Y yo nunca el Señor permitió que mi corazón sintiera rencor. Hoy en día no oro todos los días, pero cuando me acuerdo oro. Y mi corazón desea, y Dios es testigo de esto, de encontrarlo en el cielo, a él, a su esposa, a su hija, de que puedan ellos volver a la iglesia, de poder abrazarlos en el cielo. Pero esto, hermanos, no es obra mía, esto es obra del Señor Jesús. Es el Señor Jesús quien transforma los corazones, quien sana, quien restaura. Después de aquella experiencia, yo fui invitada en septiembre del 2017 a participar de un proyecto Vidas en Acción, que es un proyecto médico misionero, que tiene por objetivo llevar los momentos a solas con Cristo. Pedí permiso de mi trabajo 15 días, porque 15 días duró el proyecto, y cuando regresé del proyecto, yo trabajaba como acompañante terapéutico, como les conté, tenía 2 pacientes que llevaban la mayor carga horaria, pero en menos de un mes, más o menos un mes, mis 2 pacientes murieron uno detrás de otro. Por lo tanto, yo me quedé sin trabajo. Yo no tenía ahora el dinero para mantener el departamento que era alquilado, entonces tuve que entregar el departamento, tuve que vender todas mis cosas, muy dirigido por el Señor también, ¿no? El Señor mostró a quién tenía que vender, cuánto tenía que vender, y a todos testifiqué. Fue muy dirigido, yo me acuerdo ahora y me vienen un montón de experiencias a la cabeza, ¿no? Pero después de eso yo pensaba irme a un cuarto, algo más chico, y mi hermana me dijo, no, mira, venite a mi casa, hay un cuarto vacío ahí, quédate ahí hasta que soluciones tu problema. Bueno, yo acepté, me vine a vivir con mi hermana, y ahí comenzó mi gran batalla y mi gran lucha, ¿no? Porque yo le decía al Señor Jesús, yo siento que toda mi vida yo hice las cosas cerradas, tomé las decisiones que yo quería, y no me fue bien. Y me costó reconocer también que fue así. De aquí en más, yo no quiero tomar más decisiones propias. Yo quiero que usted tome decisiones por mí, y aunque me duela y aunque no me guste, yo voy a obedecer. Y el Señor comenzó a hacer silencio. El Señor no hablaba más. Y es terrible pasar por esa época de silencio del Señor Jesús. Un día, ya en la desesperación, yo me levanté muy temprano, 1 de la mañana, 2 de la mañana, no recuerdo, abrí la ventana de mi cuarto y comencé a clamar, comencé a orar y a derramar mi espíritu. Aquella noche yo lloré, yo supliqué, yo le dije al Señor, Señor, estoy desesperada, yo no consigo más vivir sin una dirección, usted es mi amigo, mire mi angustia. Y uno tiene que mostrarse tal cual es al Padre, tiene que mostrarse tal cual es a Jesús. Y cuando yo estaba terminando de orar, ya estaba amaneciendo, hermanos, yo tuve una impresión, cruzó así como una idea en mi cabeza, como una frase. Y esta frase era vidas en acción. Y yo comencé a decirle al Señor Jesús, yo necesito una respuesta. Vidas en Acción no puede ser una opción, porque Vidas en Acción es un proyecto misionero. Yo no estoy en este momento para hacer misión, necesito dinero.
yo necesito un trabajo, yo necesito estabilizarme, pero la idea venía nuevamente, Vidas en Acción. Le digo, Vidas en Acción, Señor Jesús, es un proyecto misionero donde los misioneros pagan su pasaje. Yo no tengo para pagar ningún pasaje ni para hacer misión, yo necesito estabilidad. Pero como había orado tanto, entendí que era una respuesta del Señor. Entonces yo le dije, Señor Jesús, si usted quiere que yo vaya a este proyecto, yo no tengo dinero. Si usted te hace aparecer el dinero, yo voy. A los 3 días de esa oración, yo no recibía, yo era monotributista, por lo tanto no merecía una liquidación por el tiempo de trabajo. Pero mis jefes se reunieron y decidieron darme una liquidación. A los 3 días me llaman y me dicen, mira, Sara, hemos decidido darte una liquidación por el trabajo que has hecho, estamos depositando 30,000 pesos a tu cuenta. En ese tiempo valía bastante dinero, hoy casi no vale nada. Y entonces, yo primero pensé que con eso yo podía alquilarme otro departamento, comenzar mi vida, pero el Señor me recordó que era para el proyecto. Pero la verdad, hermanos, si les soy sincera, yo no quería hacer misiones. Yo no quería ir a misión. Sí, yo tenía mis sueños de ser misionera, sí, pero no era un sueño como el que Dios tenía, ¿no? Yo pensaba trabajar, tener mucho dinero y con ese dinero ayudar a la misión y viajar de vez en cuando, pero tener una estabilidad. Ese era mis planes, ¿no? Pero hermanos, los planes de Dios no siempre son como nosotros queremos. Y Él conoce tu corazón. Y a través de que va mostrándote el propósito para Él, Él también va trabajando en tu salvación. ¿Sí? Por eso los planes de Dios no siempre coinciden con los nuestros, porque el Señor conoce nuestro corazón, el Señor sabe lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Y entonces, el Señor, yo fui a buscar un pasaje y cuando yo colocaba las fechas del proyecto Vidas en Acción, el pasaje bajaba de precio. Cuando yo colocaba otras fechas, el pasaje subía. Ahí yo dije, mira, esto es una coincidencia, voy a buscar a la tarde. Yo hacía eso y pasaba lo mismo. Ahí yo decía, no, seguro hoy día están de oferta, voy a buscar mañana. Yo no quería ir al proyecto, yo estaba buscando una excusa para no ir al proyecto, para que no me alcance el dinero, para que pase algo contrario, pero al día siguiente cuando fui a buscar el pasaje, pasó exactamente lo mismo. Entonces yo entendí que el Señor Jesús me estaba diciendo, compré el pasaje, me alcanzó para mis viáticos también, 50 misioneros en la ciudad de Quillabamba, Cusco, y me invitaron para ser coordinadora del proyecto. Cuando estábamos allá, llevaron 5 oradores de Momentos a Solas con Cristo, yo no era oradora, es más, era muy nuevita, era el segundo proyecto que yo participaba, y el día lunes llegó una señorita que comenzó a pedir momentos a solas en su iglesia. Y la coordinadora le dijo, lo siento, no tenemos más oradores, solo trajimos 5 y no puede ser cualquier un orador, tiene que ser una persona que viva y Dios va eligiendo, ¿no? De manera natural. Y entonces, en la noche, cuando teníamos la reunión de coordinación, vino la coordinadora y me dijo, me acuerdo de las palabras porque para mí fue palabras de, en ese momento yo sentí que era Dios quien hablaba a través de la coordinadora, ¿no? Me miró fijamente a los ojos y me dijo, Sara, ¿usted acepta el llamado para ser oradora de Momentos a Solas con Cristo? Y yo quedé fría, porque tampoco, no eran mis planes ser misionera y tampoco ser oradora. Y yo le dije, mira, para mí es algo serio porque los momentos a solas han cambiado, Jesús a través de los momentos a solas han cambiado mi vida, ¿no? Y yo no tomo más decisiones solas, necesito que me des un día para consultar con Jesús. Yo consulté y oré aquel día, pero Jesús no me respondió. A la noche yo estaba yendo a dar la respuesta y la respuesta era un no. Pero en el camino, otra coordinadora me habla y me dice, mira, Sara, tengo que contarte algo. Yo anoche soñé. Tuve un sueño y en ese sueño la coordinadora me pedía a mí que haga los momentos a solas, pero yo decía no en el sueño, no me toca a mí, le tocan a ellos. Y cuando yo señalé, allí estabas tú en el sueño. Eres tú quien tiene que hacer los momentos a solas. Y hubieron otras 2 confirmaciones que mientras yo iba caminando a decir que no, Dios me confirmó en el último minuto que era para decir sí. Y yo fui y acepté. Pero en el momento en que yo acepté, el Espíritu Santo trajo a mi mente un recuerdo que yo había olvidado. Es más, yo no lo recuerdo, es algo que mis papás me contaron porque sucedió cuando yo tenía 3 años.
Cuando yo tenía 3 años, 2 años y medio, más o menos, era muy chiquita, yo tuve una enfermedad, la enfermedad del sarampión, ¿sí? Y fue una epidemia, solo que yo cuando nací, fui alérgica a todas las vacunas, por lo tanto no tengo ninguna de las 9 vacunas que tienen todos los bebés, ¿sí? Yo no tuve ninguna. Y me agarró mucho más fuerte la enfermedad. Y nosotros vivíamos en Puno, que era una ciudad que no tenía mucha ciencia en pediatría, al extremo de que los médicos me desahuciaron y dijeron, miren, dejen morir a su hija porque está sufriendo mucho. No hay solución. Tiene que morir. Ustedes son jóvenes, pueden tener otros hijos. Pero los papás no se resignan a ver morir a su hijo. Entonces papá y mamá, con el dolor de su corazón, fueron a los pies de mi cama y hicieron una última oración, ya despidiéndose, porque aquella noche era la noche de mi muerte. Y le dijeron al Señor Jesús, Señor Jesús, nosotros vamos a aceptar si es su voluntad, usted es el dueño de la vida, de la muerte, si usted quiere llevarse a Sarita, nos va a doler, pero vamos a aceptar su voluntad. Pero nosotros queremos pedirle que usted le conceda la vida. Y si usted le concede la vida, ella no va a ser más nuestra hija, ella va a ser su hija. Solamente usted nos las va a prestar para que nosotros la cuidemos. Mis papás se fueron o se quedaron, no sé detalles, pero al día siguiente de esto, yo comencé a recuperar. Los médicos nunca explicaron porque ya me habían sacado el suero, todo, y comenzaron a retomar todo. Y en menos de una semana o un tiempo yo quedé sana y no tuve secuelas de la enfermedad. Y papá y mamá siempre me decían que yo era la hija prestadita, que no era hija de ellos, que era hija de Dios, que Dios en algún momento me iba a llamar. Hermanos, habían pasado más de 30 años y yo siempre me preguntaba por qué el Señor me había salvado la vida. A veces pasaban cosas duras en mi vida y yo decía, Señor, para esto me salvaste, para vivir esto me salvaste. Y muchas veces reclamaba con el Señor Jesús, pero cuando yo acepté ser oradora de Momentos a Solas, por primera vez en mi vida entendí por qué Jesús me había salvado la vida. Yo no sé cómo explicar, porque es una experiencia muy personal que uno siente en el corazón. Pero yo pensaba que de ahí en más, Dios me iba a dar un trabajo y yo iba a comenzar a hacer los Momentos a Solas en mis tiempos libres, ¿no? Pero resumiendo la historia, desde aquel momento, hermanos, yo no he podido volver a trabajar. Las invitaciones comenzaron a llegar. ¿Cómo? Yo no sé, porque yo no era ni conocida ni nadie sabía que yo hacía Momentos a Solas, pero bueno, a los pocos que sabían comenzaron a invitarme al extremo de que mi agenda comenzó a llenarse. Y desde enero del 2018 yo no he podido volver a trabajar, soy misionera a tiempo completo. Cada semana hago Momentos a Solas en un lugar distinto por Zoom. Ahora a veces hacemos con 2 o 3 veces por semana. Se ha triplicado el trabajo, pero normalmente cuando yo viajo, estoy viajando cada semana a un lugar distinto. Y así estoy viviendo durante 3 años. Sigo viviendo, digamos, en la casa de mi hermana. Nunca me fui, nunca alquilé un departamento, nunca conseguí un trabajo, porque los planes de Dios eran estos para mi vida. ¿Cómo vivo y cómo me mantiene el Señor Jesús? De manera milagrosa. El Señor Jesús se ocupa de cada necesidad mía, queridos hermanos. Cuando yo les cuento de Jesús, cuando yo les hablo de Jesús, no estoy hablándoles de un Jesús que yo no conozco. Yo sé quién es Jesús, porque lo experimento todos los días en mi vida. Por eso, queridos hermanos, el Señor tiene planes para cada uno de nosotros. Yo no quería ser misionera, yo no quería ser oradora de Momentos a Solas, y
Me botó de nuevo.